Muy buenas noches con todas las personas que nos pueden acompañar ahora, o buenos días o buenas mañanas. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y también soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El propósito de estos videos es hablar sobre el COVID desde la perspectiva médica y tomando en cuenta las actualizaciones que se dan día a día con respecto al tema y de una u otra manera hacer una charla que pueda ser digerible para la población en general. Igual a veces tocamos tópicos que tienen que ver con estadísticas de carácter local, nacional y también de carácter internacional. Y a veces también nos conectamos con muchas preguntas que ustedes mismos realizan, con muchas inquietudes, y de una u otra manera con eso procuramos hacer una retroalimentación a todo lo que llevamos adelante. Hoy día es miércoles 29 de abril del 2020 y desde Puerto Viejo, Ecuador, estamos levantando esta señal. Iniciando esto siempre nos interesa llegar con un afectuoso saludo y con la mejor de las vibras para las personas que están teniendo algún quebranto en su salud, en especial sobre todo aquellas personas que están padeciendo de COVID-19, ellos y su familia, que usualmente así suele atacar por lo contagioso que es el virus. Igual también un afectuoso abrazo y una solidaridad muy alta a todas aquellas familias que han perdido algún ser en esta etapa, ya sea por COVID-19 o por otras condiciones que de pronto, si no viviéramos bajo esta pandemia, no estuviéramos bajo cuarentena, quizás no pudiera haber llegado a ese desenlace. Un fuerte abrazo para todas esas personas. Empezamos hablando algo sobre estadística de nivel local y para ello utilizamos la infografía que nos brinda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador con corte del 29 de abril del 2020 de las 8 de la mañana, donde nos comentan que ya hay 24.675 casos confirmados y 883 personas fallecidas. A la vez nos informan que existen 1.357 personas que han fallecido y que existe una alta posibilidad de que sea en relación con COVID-19. Por tanto, esta cifra haría que aproximadamente 2.000 personas, un tanto más, se encuentra entre nuestra cantidad de personas fallecidas según el gobierno, según el Ministerio de Salud Pública. Creo que en esto todo el mundo discrepa, todo el mundo entra en duda, todo el mundo de una u otra manera se siente engañado, pero nosotros tenemos que manejarnos en relación con las cifras que nos da el Ministerio de Salud Pública. Y las cifras que nos dan otros organismos, como en este caso una universidad norteamericana, nos habla de que para el día de hoy los países que más casos tienen de COVID-19 sigue siendo Estados Unidos en primer lugar con más de 1 millón, tiene más de 1.037.000 pacientes. España en segundo lugar con más de 236.000. Italia en tercer lugar con más de 203.000. Francia en cuarto lugar con más de 166.000. Reino Unido también con la misma cantidad de pacientes. En quinto lugar, Alemania en sexto lugar con más de 161.000. Turquía en séptimo lugar con más de 117.000. Rusia octavo con más de 99.000. Irán noveno con más de 93.000. China décimo con más de 83.000. Y tocándole los talones muy de cerca Brasil con más de 79.000. Lo de Brasil sí nos llama mucho la atención, primero por ser un país latinoamericano, por ser un país con fuertes lazos de unión con todos los de Sudamérica, y creemos que las cosas se están desbaratando mucho y de una u otra manera pudiera incluso hasta empeorar. Esperemos que no fuera el caso, pero al menos por proyección estadística lo más probable es que de aquí a 2 días esté superando tranquilamente a China, y lo esté desplazando del 10º puesto como tal. Y luego viene un sinnúmero de países, entre ellos está Canadá, Bélgica, Holanda, Perú, India, Suiza, Portugal, y bueno, nosotros entrando al top 10 también con Ecuador con más de 24.000 casos.
según las cifras del gobierno. Pero en las mismas cifras que el gobierno nos transmite, nos da a entender que existen realizados 67.000 pruebas y existen descartadas 27.000 personas. Con 24.000 positivos estamos hablando que hay 50.000 personas que dan cara a esto, y hay un grupo de 17.000 que no sé en qué lugar se encuentra. El día de ayer habíamos mencionado que la entrevista que había hecho el subdirector de salud, el viceministro, perdón, de salud, en vez de aclarar muchas cosas, creó confusión. Entonces, asumimos que obviamente la cantidad de pacientes que tenemos positivos es mucho mayor. Pero no solamente porque no se hagan tantas pruebas, que también ese es un detalle importante, también en la medida de que mucha gente ya interpretó de una u otra manera la sintomatología, y me parece a mí que, al menos en buen criterio, sobre todo con algunas personas, si saben que no tienen sintomatología que puede considerarse aumentando el riesgo o produciendo severidad, ellos están tomando la iniciativa de poder controlarse en casa su sintomatología. Espero yo que puedan tener la supervisión al menos de algún ente médico, ¿sí?, de cualquier tipo, y que pueda al menos darles sugerencia o informarles claramente de las alertas que se pueden presentar y que de una u otra manera nosotros debemos de controlar. Hablando de Latinoamérica, tomando como Estados Unidos solo como referencia, cuando en Estados Unidos sobrepasaban el 1.034.494 casos, existían ya en ese país más de 60.475 personas fallecidas. Brasil, pasando los 74.000, ya había 5.158 personas fallecidas. Perú no ha actualizado cifras, estamos con las mismas de ayer, 31.190 con 854 personas fallecidas, pero obviamente debe haber aumentado porque es imposible que se mantenga igual. Ecuador, con 24.675, tenemos 883 fallecidos confirmados y reconocidos, 1.357 no confirmados, no reconocidos, pero con una alta probabilidad. Y de ahí un gran número que sabemos que deberían integrar parte de esta estadística, porque así tiene que ser. México, con 16.752 casos, tiene 1.569 personas fallecidas. Chile, con 14.885 casos, 216 personas fallecidas. República Dominicana, con 6.652 casos, 293 personas fallecidas. Panamá, con 6.200 casos, 176 personas fallecidas. Colombia, con 5.949 casos, 269 personas fallecidas. Y si ustedes se dan cuenta, Colombia no sería nada extraño que comience a empatar en cifras a Panamá, y para mí también en algún momento esta República Dominicana. Argentina, con 4.127 casos, tiene 207 personas fallecidas. Cuba, con 1.467 casos, tiene 58 personas fallecidas. Bolivia, con 1.053 casos, tiene 55 personas fallecidas. Y Venezuela, con 329 casos, tiene 10 personas fallecidas. Si las cifras de Venezuela son reales, como aparentemente lo son, Venezuela, junto a Vietnam y a Nueva Zelanda, están considerados los 3 países que mejores resultados han tenido en todo el mundo, ¿sí? Si es que las cifras que nos están dando tanto Venezuela como estos otros 2 países que hemos mencionado. Obviamente que nosotros vemos también el ejemplo que ha tenido la misma China, misma Corea del Sur, la misma Alemania. Sin embargo, ya hablando de la estadística neta, a los países que mejor les ha ido hasta ahora son estos 3: Nueva Zelanda, Vietnam y Venezuela, ¿sí? Y claro, si uno ve la estadística que Venezuela presenta, vemos que los crecimientos de ellos son leves y mínimos. Y estamos hablando de que, al menos de lo que ellos reconocen, 10 personas fallecidas. Imagínense en nuestro país si tuviéramos realmente 10 personas fallecidas, ¿sí? Igual dolería obviamente, pero frente al mare magnum que se armó, al pandemonium que se armó, a todo lo que ya conocemos perfectamente y que todavía se sigue dando, ¿no? O sea, lastimosamente en los hospitales todavía sigue falleciendo gente, y obviamente que algunas de esas personas tienen que ver directamente con el COVID-19, aunque todavía no se lo reconozca. Muy bien, esa es la parte de estadística. Hoy día vamos a procurar que no sea tan cansado esto, no quiero extenderme tanto,
porque incluso cuando subo los videos, cuando pesan más de 1 hora o cuando tienen más de 1 hora, se dificulta poderlos llevar. Entonces voy a entrar a la parte de Rincón Médico y voy a comenzar a hablar de esto que puede sonar un poquito extraño, pero bueno, está dentro de las posibilidades. La pregunta es la siguiente: ¿puede el fitness cardiorrespiratorio, o sea, este tipo de ejercicios que se hacen, conferir alguna protección frente a la respuesta proinflamatoria del SARS-CoV-2, o sea, cuando el paciente desarrolla el COVID-19? Y este artículo se lo saca de una página que se denomina Fisiología del Ejercicio, que tiene bases, al menos científicas, leves, pero tiene también unas bases metabólicas bastante interesantes. Ellos manifiestan que varios factores parecen estar asociados con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad, o sea, de muerte, en los pacientes de COVID-19, y creo que ya todos sabemos perfectamente bien: la edad, mayores de 60 años, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiopulmonares, antecedentes de tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es lo que se denomina como EPOC, siendo estos elementos condicionantes para que la respuesta inflamatoria crónica se pueda mantener. Entonces, ahora, el ejercicio va o puede provocar efectos potentes y de gran alcance en el sistema inmunitario, destacando sobre todo un efecto antiinflamatorio. Entonces, bueno, todo lo que produzca bienestar, ¿sí?, de una u otra manera sí puede conferir eso. Y en unos minutos más voy a comentar una pequeña cosa sobre esto, sobre la sensación de sentirnos bien. Porque justo el día de ayer también habíamos hablado sobre los cuadros de depresión que se pueden estar dando, sobre los cuadros de angustia, de ansiedad, y que era conveniente ir alarmas, las alertas que mi cuerpo iba generando, porque este tipo de cosas, peor viviendo en un estado de cuarentena, en un estado de confinamiento al hogar, ¿sí?, de una u otra forma pueden producir detonantes que nos pueden afectar mucho. Y esa afectación incluso se traduce a lo que denominamos la somatización de los eventos, que pueden convertirse en patologías que uno los puede sentir, o incluso, ya hablando de cuadros depresivos más severos, pueden ocurrir ideas se denomina el término autolisis o de suicidio, pero el término que comúnmente lo van a escuchar es como autolisis, ¿no?, de autodestrucción. Entonces, para ese tipo de cosas, la primera situación para poderlo combatir, ayer lo habíamos hablado en cuanto a la exteriorización, pero hoy día vamos a tocar el tema del ejercicio, el ejercicio físico, específicamente el fitness cardiorrespiratorio. Yo creo que aquí, sobre todo, hablo de mi región, Manabí. Las mujeres están más empoderadas de esto, porque ellas, la verdad es que cuando tú ves que hacen, por ejemplo, rutinas cardiorrespiratorias que tienen que ver bailoterapia, ese tipo de cosas, donde hay 60 personas concentradas, 100 personas concentradas, si hay 100 personas concentradas, probablemente 90 serán mujeres, y quizás estemos 10 varones, nada más, porque ellos lo asumen de mejor forma. Les encanta bailar, también hay que reconocer eso. Sí, hay personas que tenemos dificultad para el baile, y claro, no es un baile como tal, porque hay que seguir unos pasos que el instructor, el monitor los está dando, pero sin embargo la mujer como que siente una mejor facilidad para ello, ¿sí?, que debería ser para ambos segmentos de sexo, ¿no? Pero bueno, ahora el ejercicio provoca que el sistema inmunitario de una u otra manera pueda producirse efectos potentes, y que destacan sobre todo el antiinflamatorio. De hecho, el entrenamiento físico ofrece cierta protección contra el desarrollo de varias enfermedades metabólicas crónicas, incluida la resistencia a la insulina, que típicamente acompaña la obesidad y la diabetes. Eso es verdad. Yo soy diabético desde el terremoto del 2016. Yo soy diabético, pero me controlo con medicina para la diabetes, ¿sí?, de la que es más común, una que se denomina metformina. Entonces, yo estoy controlado porque me hago controles de algo que se llama la hemoglobina glicosilada, y mi control diario de sangre, o sea, de glicemia en ayunas, y entonces yo valoro eso. Entonces, yo sí he notado, y yo sí me doy cuenta, bueno, la parte médica también, pero me doy cuenta directamente que, por ejemplo, les digo acá en mi caso, cuando yo como arroz blanco, ¿sí?,
eso es como si estuviera tomando Coca-Cola. O sea, la carga calórica, la carga glicémica es altísima. Es increíble. O sea, yo dentro de lo que acá en Ecuador, sobre todo en la costa, nosotros comemos demasiado arroz, la verdad. O sea, nos exageramos con el arroz. Y eso es una carga increíble. Pero incluso las veces que me he descontrolado un poquito con el arroz, pero si he hecho actividad física, por ejemplo, caminata de media hora, caminando rápido y teniendo pequeños trotes, al siguiente día mi glicemia está controlada. Es increíble, porque normalmente mi glicemia siempre la tengo entre 100 y 105, pero cuando hago ejercicio la puedo tener en 96, 98, y que con la medicina sola no la tengo. Entonces, o sea, es muy evidente que el ejercicio físico, obviamente que la dieta, pero que el ejercicio físico ofrece muchas, pero muchas posibilidades positivas para muchas enfermedades, obesidad, diabetes, estamos mencionando algo. Pero hoy día nos interesa hablar sobre este tema, este efecto antiinflamatorio que podría generarse también. Entonces, los sujetos con altos niveles que realizan fitness cardiorrespiratorio, que son estos ejercicios que aumentan la capacidad aeróbica, sí, pueden generar una defensa inmune más fuerte incluso contra el SARS-CoV-2 y reducir la susceptibilidad de riesgo de infección en una etapa temprana de la enfermedad. Este detalle es bastante interesante porque ellos lo agarran de una revista que se llama, en inglés es la traducción de Obesidad, y que se publica justamente el 23 de abril del 2020, o sea, bastante actual. Pero es muy real esta situación, y yo ya lo digo desde el punto de vista incluso inmunológico, porque recordemos algo que es muy importante. Para llegar a hablar de mortalidad frente a un cuadro infeccioso como este, se necesitan tres elementos importantes. Uno, el huésped, las características de la persona que se enferma. Dos, el virus, las características del virus que me está atacando. Y tres, el entorno, el contorno, todo lo que pueda generar una respuesta de ayuda o de soporte. Entonces, tomando en cuenta el primer punto, que es el huésped, una persona que tenga su sistema inmunitario, ¿sí? Muy bien nivelado, muy bien constituido, dudas podrá responder de mejor forma que aquella persona que su sistema inmune esté afectado. Por ende, lo que manifiesta acá no es cuestión de tanta ciencia, sino es una cuestión real. Por lo tanto, la sugerencia de poder realizar ejercicios tipo fitness cardiorrespiratorio es alguien, una persona que es instructora de esto, de acá de Puerto Viejo, y que ellos tienen su radio de acción en un parque que se llama acá Parque Las Vegas. Me había comentado que comience a intentar haciendo rutinas con bailoterapia. Pero yo le decía, es que yo tengo dos pies derechos, o sea, yo de baile escucho y no puedo. Pero ella me dio unos links en YouTube de ejercicios que comienzan a hacer bailoterapia, y la verdad que comienzan a hacer actividades de 5 minutos, luego 10 minutos, y es increíble porque tú te cansas, te agotas. O sea, 5 minutos como, bueno, uno porque también está gordito, pero 5 minutos para mí es como unos 30 minutos de una persona normal. Entonces también se pueden ir mezclando este tipo de cosas. Entonces hay que aprovechar la tecnología, como lo estamos diciendo ya, y existen las opciones de que ustedes por YouTube puedan ver este tipo de ejercicios y puedan seguirlos adelante. Entonces incluso no necesita un espacio físico tan amplio, ¿sí? No necesita un espacio, porque uno se imagina que para hacer esto necesita tener un patio grande, tener un sistema especial, incluso hasta tener equipos para poder hacer pesas. No, la verdad es que no. Y con las cosas que tenemos en casa se complementa muy bien. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros compramos agua de bidón, agua de estos recipientes que venden, que creo que es un galón, me parece. Entonces, hasta ese tipo de elementos pueden ayudar también para poder armar estas zonas de actividades. Entonces, aquí alguien me manda unas caritas de risa. Y claro, es la verdad, o sea, el ejercicio físico de una u otra manera produce una homeostasia del organismo y el sistema inmune puede responder mejor. Recuerden, para que algo me mate, hablando de cuadros infecciosos, aporta tanto el huésped, la persona que va a padecer el problema, aporta muchísimo el virus, la característica, pero también aporta el entorno. O sea, digamos que yo estoy muy bien, sano, me ataca el virus y me atacó feo, pero aún así tengo la posibilidad de ir a un hospital, me pueden dar medicina, me pueden dar soporte. Las posibilidades de que llegue a morir por esto son mínimas, se reducen, perdón. Pero
esa es la situación, o sea, es un juego de tres cosas, pero al menos nosotros podemos influir sobre una de las tres, es el estado del huésped. Así que a tomar en cuenta esta situación que me parece bastante interesante. Luego, hay otro artículo que comenzó a circular hoy día fuerte y que me parece interesante comentarlo porque algunas personas pudieran estar sujetos a esto. Entonces dicen, recomendaciones para pacientes que tomen anticoagulantes o padecen diabetes en seguimiento domiciliario por COVID-19. Entonces, estos pacientes, sobre todo los primeros que reciben anticoagulantes, puede existir la duda de que si ellos comienzan a sentir algún síntoma, probablemente deberían o qué deberían hacer frente a la posibilidad de estarse medicando. Entonces, el doctor Rafael Vidal, cardiólogo y parte de la Sociedad Española de Cardiología, explica y da estas recomendaciones. Primero, que tiene que seguir tomando la medicación salvo que reciba una indicación contraria. O sea, salvo que le digan que no puede tomarla, desde la parte médica no debería hacerla, pero mientras tanto tiene que seguir tomando los anticoagulantes. Luego, tiene que recibir o contactar a un médico de atención primaria al menos, y si es posible que los estudios de anticoagulación se espacien un poco más para evitar salir de casa. Si estaba mal controlado, lo ideal es que su médico le cambie el tratamiento para que no haya requerimientos de controles periódicos. Es importante. Si empieza a recibir tratamiento específico por COVID-19, es posible que ese tratamiento pueda implicar que se suspenda la anticoagulación y pasen a indicarse heparinas de bajo peso molecular, que es una forma de tratar estos procesos, pero en todo caso sería bajo prescripción médica. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Así que los pacientes que estén anticoagulados y estén tomando medicina, tienen que seguir tomando la medicina y si comienzan a tener sintomatología, hasta no recibir atención médica y no se contraindique tomar esa medicina, deberían seguirlo haciendo. Eso es un detalle a tener presente. Muy bien. Otra cosa, es increíble lo que uno puede encontrar en las publicaciones, pero sí llama la atención de que se saca ya una estadística y compararon la cantidad de fallecimientos que habían ocurrido entre periodos de 2015 al 2019 y los compararon con los que han ocurrido en el periodo del 2020. Y sacaron los lugares donde mayor incremento de la mortalidad, o sea, la mayor cantidad de muertes había existido en todo el mundo. No hablamos de países, hablamos de sitios, de lugares, de ciudades. Entonces, miren esto. Entre las ciudades que más cantidad de personas que murieron en el periodo de tiempo, ¿sí?, en este trimestre, desde febrero hasta acá, ¿sí?, estamos hablando solo de regiones, ciudades, no de países. Está la provincia de Bérgamo, al norte de Italia, una de las zonas más afectadas con esto, con un incremento de más del 463%. Escuchen las cifras. En segundo lugar está como provincia el Guayas, en Ecuador, con un incremento de más del 347%. Entonces, para ponerlo en contexto, vamos a decir que si en un mes cualquiera en el Guayas fallecían 2.000 pacientes, en ese mes, con ese incremento, llegaron a fallecer probablemente, ¿sí?, más de 7.000 pacientes. Entendamos. Entonces, nuevamente, aquí viene la situación. Nosotros vemos nuestra estadística y es más, en la estadística o sea, a mí me da risa, la verdad, porque es como cuando tú tienes un niño de 4 años, 3 años y le dices, y tienes algo en la mano y le dices, mira para allá, y la escondes en la mano y el niño mira para allá, porque la inocencia, ¿no? Entonces, cuando nos dan la estadística de hoy día, nos colocan que en el Guayas hay 376 personas fallecidas. O sea, es que encima no cuadran por ningún lado los números, la verdad. Es que incluso hasta para mentir hay que tener un poquito de tino, ¿no? Porque ya cuando uno lee este tipo de cosas, ahí, en ese momento, uno automáticamente le resta caracterización, le resta importancia y se da cuenta que es como una tomadura de cabello, ¿no? Miren para allá, que lo voy a tirar esto y listo, ¿no?
segundo puesto a nivel mundial, que lastimosamente no debería ser así, estamos hablando de Guayas. Luego está New York City, la ciudad de Nueva York, con más de 299%. Pero lo que yo quiero que se entienda, que en estos tres primeros sitios, la provincia de Bérgamo, la provincia del Guayas y New York City, salvo la provincia del Guayas, en las otras dos uno ve cómo se incrementa el número de fallecidos y lo demuestra. En cambio, el Guayas aparentemente no. Muy bien. Luego está en el puesto 4 la ciudad de Madrid con más del 161%. Luego está una localidad en Francia, Ile, ¿sí? Que está con 122%. Luego está Londres con 96%. Está Estocolmo, la capital de Suecia, con 75%. Y está Yakarta, también con 47%. Pero los que sobresalen en todo esto está Bérgamo, Guayas y la ciudad de Nueva York. Muy bien. Entonces, otro dato interesante, voy a tratar de no extenderme tanto porque ahí viene el problema. Con respecto al coronavirus, hay un artículo bastante agradable de la BBC que titula "El origen ancestral de nuestra necesidad de contacto físico y cómo su ausencia durante la cuarentena nos priva de la hormona de la felicidad". Entonces, el artículo está hablando de que si bien muchos de nosotros todavía podemos ver o hablar con nuestros seres queridos, aunque no vivamos con ellos, no podemos tocarlos. Hay cumpleaños, festejos y que se celebran por videollamadas. Y estamos viendo, ¿no? Al menos por ahí ha habido un pequeño ahorro. Pero igual la sensación como que queda un pequeño vacío porque hay gente, perdón, hay gente que para poder tener un cumpleaños feliz al menos necesita sentir el cariño de los cercanos y reuniéndolos, ofreciéndole aunque sea un pequeño plato de comida, un pequeño detalle, en fin. Pero son las cosas que no se han podido compartir de esa manera. Pero celebramos cumpleaños ahorita mediante videollamadas, conversamos con nuestros vecinos, ¿sí? A través de la ventana. Bueno, que me parece al menos algo interesante en cuanto a la convivencia. Y aquellos que viven solo, sobreviven sin contacto humanos, algunos en cuarentena, cuyas reglas van a variar de país a país y que en líneas generales nos obligan a permanecer en la casa y a mantener una distancia de 2 metros de otras personas en caso de tener que salir. Pero el tacto, el tocar a alguien, es algo verdaderamente fundamental para los humanos y vivir sin él debilita nuestras relaciones más cercanas. Esto lo comenta el psicólogo Robin Dunbar, ¿no? Y la verdad que de una u otra manera es muy cierto lo que él dice. El contacto íntimo, perdón, el brazo alrededor del hombro, una palmada en el brazo y ese tipo de cosas conservadas para amistades más cercanas y miembros de la familia son realmente importantes. Y la verdad es que es así. Bueno, al menos un familiar, los abrazos, las caricias, porque está viviendo un entorno familiar, obviamente, ¿no? Y eso de una otra manera puede ser motivante, pero viendo también en triple sentido, porque también esta influye mucho. Y aquí hablan de que como la ausencia de esto puede privarnos de la hormona de la felicidad, es porque nuestro cerebro, que es verdaderamente el neurosensitivo en todo sentido, o sea, neurosensitivo no me refiero a la capacidad de poner sensibilidad motores y este tipo de cosas, sino neurosensitivo porque la sensibilidad neuronal, ¿sí? Está también escrita aquí, o sea, yo puedo deprimirme, puedo sentirme feliz, puedo enamorarme y todo eso se debe a un proceso de neurotransmisores. Entonces están involucrados ahí endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina y ese juego que existe es el que probablemente nos conduce a que nos deprimamos, nos sintamos eufóricos, nos sintamos alegres, nos sintamos ansiosos, en fin, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, el contacto físico, sin lugar a dudas, sí nos ha afectado y hay que al menos mentalmente prepararse para saber que el contacto físico sí pudiera interrumpirse, al menos por lo que queda del año. Yo, por ejemplo, ahora que fui al hospital y tuve que saludar a alguna gente, entonces nos saludamos dándonos el codo, ¿no? O sea, es la forma de ahí que me parece bastante agradable. Hay gente que se saluda ahora dándose el pie, o sea, se chocan los dos pies y una forma de saludarse.
Porque uno inconscientemente, o sea, uno va e inconscientemente quiere dar la mano, o sea, es una situación. Yo al menos que he estado acostumbrado siempre a dar la mano, incluso con mis pacientes nos despedimos de beso muchas veces, entonces uno todavía se le dificulta no poderlo hacer. Entonces, solo ahí me parece interesante lo de los guantes, porque como uno ve los guantes, se inhibe, pero nada más. Entonces, la cuestión de dar el codo o dar el pie se va a volver la nueva forma de definir los saludos. O sea, ya no vamos a decir dar la mano, sino dar el codo, dar el pie. Así que dar el codo ya no va a significar que alguien sea un poco coñudo, sino más bien que está saludando. Entendamos eso. Así que me parecía interesante el comentario. Y aquí también algo que había dicho ayer, cómo hacer la cuarentena, en cuanto a la situación que tiene que ver como cómo hacer de la cuarentena más llevable o llevadera. ¿Sí? Yo les había dicho que vamos a intentar siempre hablar de esto, porque creo que sí puede ser motivante. Y hoy día, cómo hacer la cuarentena más fácil para los niños en 10 consejos, dados por psicólogos. 1, controlar la información que ellos reciben. ¿Sí? Para los niños, sobre todo cuando están en una edad preescolar o escolar, ellos es el mundo de la incógnita, de todo lo que pasa. ¿Sí? Por ejemplo, a mis hijos, yo para que ellos hicieran el lavado de manos con eso, les tengo colocados las técnicas de lavado de manos. Entonces comenzamos a cantar una canción y vamos viendo las técnicas. Ahora ellos son los maestros del lavado de manos y me enseñan a mí, porque a veces me olvido, los niños tienen una capacidad increíble para todo, la retentiva de ellos es increíble. Entonces créanme que si ustedes les enseñan a hacer el lavado de manos correcto, dentro de poco ellos les van a enseñar a ustedes, porque ellos lo tienen claro, clarísimo. Entonces eso es importante. Así también las noticias que les llegan a ellos pueden de otra forma hacer que ellos interpreten mal las cosas. Así que hay que controlar la información que ellos perciben. La comunicación con ellos es imprescindible. Hay que crear un espacio donde se pueda hablar, aislarse un poco o por un momento de todo lo que puedan ser emociones desagradables como tristeza, enfado, miedo y generar lo que se denomina, porque generando ese espacio se puede contener y acompañar emocionalmente a los niños. ¿Sí? Entonces ellos entienden que tienen esta necesidad y todas las limitaciones que están afrontando de una u otra manera lo pueden llevar o lo pueden expresar. Porque recuerden que también los niños son seres sociables. Acuérdense que los niños muchas veces quieren ir a un parque, más que para jugar en el parque, es para jugar con otros niños. O sea, es la situación que hay que entenderla. Y por lo tanto, el no ir a parques, el no estar con sus amigos, no ir a colegios, ¿sí? Pueden generarle cierto grado de frustración. Y para eso la comunicación es importante. Hay que crear rutinas, pero que sean algo flexibles, ¿no? Además, para mantener la salud de los adultos, para los niños es importante que en cada casa haya un horario establecido, ¿sí? Y también se puede hacer un poco flexible dentro del contexto de no ser rígidos al 100%, ¿no? Hay que tener tiempo para jugar, tiempo para leer, incluso ratitos para estudiar. Y la tecnología, sí, hay que también ser flexible con esto, al menos en estos casos. Y bueno, el ocio en la familia, si de ser posible, se puede disfrutarlo. Luego, con esto va a la par lo que se denomina establecer normas ante todo. Si es imprescindible, estos días de confinamiento, llegar a ciertas normas que no deben, ese sí no deben ser variables. Por ejemplo, aquí nos vamos a acostar a las 9 de la noche. Bueno, la norma acá en la casa es las 11 de la noche, por si acaso, pero ya la tenemos como norma. Ya de ahí apagamos todo un rato y ellos, como su ritmo circadiano se ha alterado, pero igual lo tienen. En el momento de las 11 desconectas todo y en 3 minutos ya están noqueados, o sea, ya se quedaron. ¿Sí? Entonces hay que establecer normas. Se pueden colgar en zonas visibles de la casa, como en la nevera, para que todo el mundo pueda consultarla cuando les haga falta. Incluso pueden poner horarios para ellos, que ellos se van rigiendo. Al principio es un poquito complicado, pero ya cuando ellos entran en esta temática, se les hace muy sencillo, se les hace extremadamente sencillo. Por ejemplo, aquí estamos haciendo ahora, dentro de todo esto, pequeñas recetas de cocina con los niños. Incluso mi hija de 5 años hoy día hizo deditos. Acá le decimos deditos a una masa de harina que envuelve a un queso y lo freímos. Entonces eso, y tenemos como una media hora para hacer algo culinario. Y la verdad que se enganchan muchísimo, niños y niñas, se enganchan mucho. Así que, y de paso ayudan también, que también es importante. Luego, sí, porque todo el tiempo cocinar solo uno. Bueno, yo casi no he cocinado, pero sí cocino, pero ahora no me ha tocado. Ya lo voy a hacer como parte de ejercicio también. Luego, fomentar su autonomía, también es importante, mediante manualidades, rompecabezas o puzzles, pasatiempos, juegos de mesa,
los que puedan tener, ¿no? Hay juegos de mesas bastante interesantes y la verdad que son bastante agradables y unen a la familia. Bueno, menos monopolio que pueden crear conflictos, así que cuidado con eso. Muy bien, entonces hay que también adaptarnos a ellos, eso es importante. Hay que adaptarse a la etapa evolutiva, no podemos pedirle a un niño que haga cosas que no tiene autonomía para hacerlos, ¿sí? Y esto no solo depende de la edad, sino también de la persona, ¿sí? Porque hay niños de 8 años que pueden ser un poquito más maduros que otros niños de la misma edad. Luego dejar espacio al tiempo libre, o sea, esto dicen los psicólogos, ¿no? Yo la verdad, recién también hoy día lo fui como entendiendo. El aburrimiento es creatividad y desarrollo de la fantasía. O sea, cuando dicen ellos que están aburridos, hay niños que te dicen yo estoy deprimido, y no saben ni lo que es depresión, pero dicen eso. Entonces también el tener la posibilidad de que ellos tengan un momento de aburrimiento, entre comillas, genera de que su mente pueda imaginar e idear cosas y de ahí puedan surgir otras cuestiones. Entonces, en esta etapa evolutiva, entre los añitos, entre los 3 años y los 9 años sobre todo, es muy importante que tengan un tiempo libre y de expresión artística, dicen esto. Entonces, nosotros pudiendo tener esto, de este espacio, ellos pudieran desarrollar este tipo de cosas. Mantener el contacto con los demás mediante videollamadas, que es lo más común, con los abuelos, los tíos, sobre todo los abuelos, ¿no? Ya que ellos no pueden visitar a los abuelos por esta situación de que ellos pudieran ser asintomáticos, pero el contacto mediante videollamadas o al menos si viven cerca, incluso con los metros suficientes de lejos, se pueden también visitar, entre comillas, ¿no? Luego, acompañarles en sus emociones difíciles, eso es importante. El afecto, el cariño y el acompañamiento en la expresión emocional es bastante sustancial que debemos realizar. Los adultos somos nosotros, por si acaso, y tenemos que tener la capacidad de autocontrol, de acompañamiento emocional del día a día de lo más llevadero posible. Yo tengo aquí una de las personas que se conectan y me dicen que de una u otra manera ella por cosas se despista, como todo el mundo se puede despistar, pero hasta despistarse es parte de tener barreras de protección para evitar llegar a cuadros de depresión severas o otro tipo de cosas. E incluso ella me decía, doctor, yo llego a un momento que tengo que llorar, quiero llorar y no me puedo quebrar con mi familia y me meto al baño, me baño y bañándome lloro 15 minutos, lloro como usted no tiene idea, pero defogo y ya salgo aliviada. Bueno, el baño y haber sacado su grado emocional ha ayudado sin lugar a dudas. Por lo tanto, hay que tener presente eso, que nosotros somos los adultos y tenemos que dar acompañamientos a los niños. Entonces, ellos tienen que vernos como su asidero de confianza, como su fortaleza. Así que, bueno, dentro de lo posible, obviamente, ver que emocionalmente nosotros nos presentemos bien ante ellos. Y luego controlar nuestra agresividad. Esto sí es importante porque viviendo en confinamiento es imposible que la gente no pelee, no discuta, ¿no? A veces hasta por cosas sencillas. O sea, que justo quedó un vaso en la mesa y vivimos 5 o 6 personas. ¿Quién dejó el vaso? Dice enseguida y todo el mundo se desconoce y esa puede ser una fuente de conflicto. Pero no hay que trasladar ese tipo de problemas que a veces son hasta superfluos a llevar a encararlos hacia los niños. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener aquello presente. Muy bien, ahora eso era lo que tenía presente en cuanto al espacio médico, ya me estoy dilatando mucho. Ahora voy a entrar al bulo y para el bulo voy a leer algo que debe haberles llegado a sus celulares. Y dice de esta manera: el uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia. Respirar una y otra vez el aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, pero por eso nos sentimos mareados. Esto intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse, realizar acciones de desplazamiento, provoca malestar, pérdida de reflejos y pensamiento consciente. La carencia de oxígeno produce descomposición de la glucosa y la subida peligro produciendo que aumente el ácido láctico. Algunas personas manejan su auto, aquí dice el tapabocas. El aire viciado puede hacer perder el conocimiento del conductor. Y llevan el tapabocas, según esta recomendación. Lo recomendable es usarlo en frente muy cercano y es importante recordar levantarlo cada 10 minutos para seguir sintiéndose saludable. Es contraproducente 8 horas al público, pues se está intoxicando sin saberlo. Todas las vidas son importantes, en fin.
Probablemente el día de hoy les debe haber llegado esta cadena, como siempre suele llegar. Entonces, aquí hay cosas que son verdades, cosas que son mentiras, cosas que no tienen relación. Entonces, vamos yendo por partes. Y no tengo aquí, siempre busco algo para ser representativo, pero bueno. Vamos a asumir, ¿sí?, que yo, en vez de utilizar una mascarilla como tal, utilizara una funda, una mascarilla de plástico, hecha de plástico, ¿sí?, en la cual me cubriera completamente esto. Si yo utilizara una mascarilla hecha de plástico completamente y que me cubriera todo esto, obviamente que no solamente que me voy a sentir así, sino que voy a morir intoxicado por monóxido de carbono, que yo mismo exhalo en el momento que estoy respirando, ¿sí? Porque ese material impide que pueda salir, ¿sí?, y permeabilizarse con la otra cantidad de elementos que hay en el medio ambiente. Por supuesto que sí. Pero resulta que al menos las mascarillas quirúrgicas están hechas con un material que se denomina semipermeable, ¿sí? Por ende, lo que yo impido que salga como tal no es el aire, sino son las gotitas que pueden producir la contaminación. Entonces, entendamos esa situación. Entonces, yo con una mascarilla quirúrgica la puedo utilizar toda la jornada de trabajo, no hay ningún problema, siempre y cuando sirva. Lo que sí que tengo que precautelar que la mascarilla esté bien. Si mi mascarilla, esto es una toalla de papel, pero si mi mascarilla ya se siente húmeda, porque se puede ver incluso en el cambio de la coloración del material, allí ya no sirve. Pero ya no sirve porque afecta su posibilidad de ser semipermeable, de no dejar pasar los elementos que no quieran dejar pasar. Ahora, si yo tengo una mascarilla N95 o la NK95, que es la otra denominación, o la denominación europea, que es diferente, estamos hablando que esta mascarilla ofrece sí otra característica, porque el 95 significa que el 95% de los elementos, ¿sí?, los puede filtrar realmente, y ofrece una garantía tanto para si yo estuviera contagiado, no poder contagiar, o si alguien estuviera no contagiado, evitar contagiar. Porque las mascarillas quirúrgicas ofrecen una seguridad, pero para yo evitar contagiar a otra gente. Pero si todo el mundo la usa, eso nos ofrece garantías. Eso es lo que hay que entender muy bien. Entonces, la N95, ¿sí?, usándolo mucho rato, ¿sí?, no necesariamente va a producir de que yo pueda morirme intoxicado por inhalación de esta. Porque de una u otra manera, por muy ajustada que esté acá, sí existe un cierto grado de permeabilidad. Pero si ustedes se dejan llevar por esto, lo único que pueden hacer es de manos y de su muñeca, la máscara nada más, para que se acomode. Y ahí estar tranquilos. Así que, y hay otras mascarillas que se ven como más profesionales, se ven más estrembóticas y todas esas cosas, en válvulas. Esas mascarillas que tienen válvulas, para no contagiarme, pero tienen el problema de que yo sí puedo contagiar. Entonces, por eso no son tan recomendables, sobre todo hablándolo en la generalidad de la población. Entonces, en esas mascarillas que tiene válvula, morir ahogado no va a pasar nunca, porque tiene válvula, o sea, es imposible que eso me ocurra. Entonces, hay que tener muy claro y no agarrar todo, porque hoy día me escribió alguien que el hijo trabaja en una institución financiera y tiene que utilizar la mascarilla, que él cree que se siente débil, todo. O sea, yo excluyo la posibilidad de que la mascarilla en un momento alguien se lo pudiera darse esto, pero en términos generales, las condiciones que estoy mencionando no debería dar aquello. Además que es hasta por una cuestión de resistencia. Uno tiene 2 horas puesta la mascarilla y ya no aguanta, la verdad. O sea, y felicitaciones para aquellas personas que pueden soportar más tiempo o que tienen que hacerlo, ¿sí? Y bueno, el personal médico, mucho personal médico les toca de esa manera. Muy bien, eso era de lo que teníamos que comentar por ahora. Voy a voy a ver acá lo que ustedes han publicado y en virtud de ello también vamos a tratar de interactuar, ¿sí? Y me parece que una de estas preguntas alguien los había mencionado y bueno, si fuera el caso, ahí lo comentamos de nuevo. Déjenme poner aquí, esto es silencio. Muy bien, entonces vamos saludando por acá. La señora Diana Mera manda saludos, Jean Paul Zambrano también. Gracias por la información, bendiciones, esperando lo mejor. Gracias, Jean Paul. Amparo Arteaga, bendecida noche, bendiciones. Edgar Baque dice, hola estimado, háblenos sobre la vacuna en investigación en monos de la Universidad de Oxford
Bueno, ya hemos hablado algunos, pero al menos esta de Oxford ya está tocando la fase 2. Si acuérdense que eran 3 fases antes de que pase a un primer control y luego pasar a fase 4 para poder salir. Pero como se trata de un tema que tocarlo a la ligera es muy... no debería ser tocado a la ligera, mejor dicho. Entonces, mañana vamos a hacer de nuevo un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con las vacunas. No solo la de Oxford, sino la de otras universidades. Así que, Edgar, atento con eso. Mauro Quiroz Rodríguez dice, se dice que utilizar la mascarilla es muchas horas principal. Ya, ella le llegó el bulo que hemos hablado. Espero que me haya escuchado la explicación porque lo he manifestado. Pero en definitiva, la mascarilla quirúrgica no pasa absolutamente nada, ¿no? Salvo que alguien venga, ¿sí? Y les tape con la mascarilla quirúrgica, obviamente que los va a ahogar, los va a matar, en fin. Pero por eso no. Rosana Rodríguez dice, ¿puede enviar los links, doctor? Ya, pero ¿de cuál sería? Bueno, igual los voy a enviar, ¿no? Tengo el de los fitness, tengo el de los consejos, ¿sí? Esos dos los voy a enviar, los voy a compartir en mi muro por si acaso, para los que les interese. José Roberto Rodríguez Lord dice, saludos maestros, según datos, ¿cómo estamos? Según los datos, no estamos mal, tan mal. O sea, Ecuador, me imagino que habla de los datos estadísticos. Ecuador como país, hemos estado súper pésimo, como país con los datos oficiales. Pero según los datos que nos dan, seguimos siendo pésimos, pero no estamos empeorando más, según los datos que nos dan, ¿sí? Entonces habría que ver dentro del análisis de qué se pide. Rommel Borja Vázquez dice, terrible, aplausos a los héroes con desprotección en la seguridad en su trabajo, tremendo error. No es solo las medidas de dotar ropa de trabajo y equipos de protección personal, EPI le ha puesto, pero es EPP, se necesita mejorar las condiciones de trabajo. Por otro lado, ya hay viudas y viudos y huérfanos del personal de salud que quedarán en la desprotección con esta resolución. Esta medida es una nueva invitación al ausentismo del trabajo y a la deserción de las unidades de salud. Tremendo error. El coronavirus es visto desde el modelo unicausal de la enfermedad, ¿sí? Me imagino que está hablando o haciendo referencia a probablemente la situación que tiene que ver con algo que salió hoy día publicado en cuanto de que mucha gente que trabaja en el sector salud queda expuesta y pueda morir por esto, ¿sí? El Ministerio Laboral se lava las manos con el Ministerio de Salud diciendo de que es una enfermedad laboral, no es enfermedad laboral, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, como todos los días, el gobierno busca cualquier mecanismo para demostrar que nos puede confundir más de lo que ya estamos. Marcelo Sánchez, buenas noches, mi doc. En España van a seguir 3 estadios para levantar, 3 estadios, perdón, 3 estadios para levantar la cuarentena. ¿Qué criterio tiene usted? Bueno, si las cosas se hacen en relación a las curvas de crecimiento exponencial y una fuerte base epidemiológica basada en una gran cantidad de pruebas y atención a los pacientes, me parece bien, si se hace en base de ello. Cualquier cosa que no se haga en base de ello ya sería empirismo y la verdad no podría decir ni bien ni mal, porque en el empirismo, así como algo puede funcionar muy bien, puede funcionar extremadamente mal, ¿sí? El señor o señora, no sé, señor Gato Lord dice, bendiciones Ramón Coveña Lord, él se llama Ramón Coveña Lord, no se llama de la otra manera. Marcelo Sánchez, Michita Zambrano, Cristian Muñoz, Paulina Santander se han unido. Luz Margarita dice, buenas noches, tengo una pregunta. Mi esposo trabaja en salud y le dan una mascarilla N95 para que la use 2 días y le dicen que para no contaminarla tiene que ponerse una quirúrgica encima, o sea, la N95 abajo y la quirúrgica encima. En verdad esto, a ver, no entiendo bien. Ella me dice que usa una N95 y sobre esta se pone la quirúrgica, por lo que estoy leyendo. Entonces, para no contaminar la N95 se pone la quirúrgica, que es la que se contamina. O sea, bueno, la verdad que teniendo la N95, sí, en teoría estaría bien protegido. Solo que la N95 tampoco es que es una mascarilla inmortal. O sea, no es que yo me compro una N95 que dure unos 10 años. Eso es imposible. La N95 probablemente dura un poco más que la mascarilla quirúrgica, pero no es que pueda servirme tanto tiempo. En todo caso, el utilizar eso para precautelar el aumento de la vida de la mascarilla, yo no sé si podría ser tan útil. Voy a consultarlo y lo voy a informar el día de mañana. Es más, voy a agarrar su pregunta y la voy a dejar pendiente. Y lo digo esto porque no había escuchado esto, la verdad. Primera vez que escucho. Miren, todos los días se aprende
y también se consulta algo nuevo. Entonces, lo que me dice acá nuestra amiga Lu Margarita, lo vamos a comentar el día de mañana. Dice acá la doctora Miriam Ponce Mera que 2 días es imposible, sino que quizás ella, sería bueno que leyera la partecita que dice ella, que se pone la N95 y por encima de la N95 se pone la quirúrgica, o sea, utiliza doble mascarilla, y que la que desecha es la quirúrgica y la N95 le sirve para 2 jornadas de trabajo, es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, y obviamente desecha diariamente la quirúrgica. Así que eso no lo sé, la verdad, si es tan efectivo, pero lo voy a consultar. Y acá la doctora Miriam Ponce había dicho que 2 días es imposible, ¿sí? Y le contesta, luego Margarita dice que así es, doctor, o sea que ese es el protocolo que están llevando. Igual lo voy a consultar y mañana también lo comentamos sin lugar a dudas. Vamos viendo por acá qué dicen ustedes. Acá Rommel Borja, ya lo había leído, déjenme ver por acá qué más escriben. ¿Algo más? No veo nada más. Muy bien, qué bestia. Igual llegué a los 55 minutos más o menos con todo esto. Entonces, quedan unas cosas pendientes sobre todo esto de la mascarilla. Voy a enviarles los links de los 2 artículos que me había comentado alguien por acá y lo voy a publicar en mi perfil de Facebook por si les interesa. Y ahí lo pueden leer. Entonces, sin esto, sin nada más que mencionarles y agradeciendo la posibilidad de que ustedes puedan estar por acá, bueno, siempre consideren la posibilidad de tener al siguiente día una agenda de actividades si tienen niños pequeños. Espero que ese artículo les sirva, la verdad que es bastante interesante, sobre todo por las posibilidades que uno puede involucrarse en la parte de psicología, en la atención a los niños, ¿sí? Incluso crear sus zonas lúdicas, todo ello, y que sin lugar a dudas también ayudarán a que uno se despeje la mente, ¿sí? Y recuerden que ahora lo que pase con nuestra mente, con nuestro cerebro, es fundamental para también podernos considerar sanos. Eso es importante. Sin nada más que decir, agradezco la presencia, espero que en algo les haya ayudado, si Dios lo permite, quizás el día de mañana estaremos por acá. Ustedes intenten pasarla bien, intenten, si en sus posibilidades está, poder ser bondadosos, altruistas y sobre todo en la cuestión de comida, poder llegar con alimentos a los cercanos. De verdad que si creen en Dios, seguro Dios se los pagará. Y si no lo creen, pero al menos una buena vibra en su ser van a tener. Esa buena vibra que les mando a todos ustedes, así como un abrazo virtual. Cuídense y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos por acá. Chao.